Buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. El día de hoy estoy orgulloso de presentarles a un amigo, a un compañero muy querido de nosotros, el arquitecto Jack Seaman. Jack nació en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1971. Es licenciado en arquitectura por la Universidad de Anáhuac, donde en 1995 recibe mención honorífica por la tesis clínica de desintoxicación y rehabilitación de adicciones en Tepoztlán, Morelos. Empezó a trabajar en el ramo de la arquitectura y diseño años antes de graduarse, fundando en 1991 Scala Arquitectos, donde diseñaron y construyeron numerosos proyectos de diseño interior e iniciaron a incursionar en el ámbito residencial de lujo y corporativo comercial. Posteriormente cofunda Seaman & Seaman, empresa que con los años se ha integrado verticalmente, desarrollando varias líneas de negocios y servicios como lo son el proyecto arquitectónico, diseño interior, gerencia de proyectos y gestión y promoción de negocios inmobiliarios y construcción. Ha contado durante su trayectoria con clientes nacionales e internacionales que le han aportado la oportunidad de hacer proyectos de gran envergadura dentro y fuera del país, reto que ha sabido afrontar y cumplir siempre con la responsabilidad y orgullo de ser un despacho 100% mexicano que exporta su trabajo y creatividad. Así pues, ha trabajado en países como Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Costa Rica, San Martín, Trinidad y Tobago, Granada y actualmente iniciando proyecto en la isla de Barbados. Su experiencia en el ramo hotelero turístico lo ha llevado a liderar uno de los despachos con más proyectos construidos de este género en el país. Asimismo, a desarrollar dentro del país proyectos hoteleros y residenciales dentro de la ciudad y en las costas mexicanas, en lugares como Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún, Cozumel, Riviera Maya, Costa Mujeres, Acapulco y Tulum. Actualmente, además de realizar proyectos, realiza consultorías a grupos desarrolladores y promotores del ramo turístico. Dentro del ramo residencial, ha participado en el desarrollo de numerosos proyectos sumamente exitosos y reconocidos, por numerar algunos: Romanza, Punto Reforma, Portón y Rincón del Country, Álamos 40, así como numerosos proyectos residenciales unifamiliares de alto nivel. También dentro del ramo de oficinas y comercio, en proyectos como Vía Magna, Granada 35, Corporativo G25, entre otros. Ha sido galardonado con varios reconocimientos y premios por sus proyectos, mismos que también han sido reconocidos con publicaciones en distintos medios del ámbito arquitectónico y de diseño. Actualmente funge como CEO de Seaman & Seaman, desde donde dirige un grupo talentoso multidisciplinario de profesionales de la arquitectura, ingeniería civil, diseño de interior y promoción inmobiliaria. Es un placer tenerte aquí, Jack. Bienvenido. El foro es todo tuyo. Gracias, Saúl. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, primeramente. Pues bueno, la idea era, cuando me invitaste a platicar con ustedes, pensé que sería bueno, pues, que hiciéramos algún tipo de plática informal en donde pudiera el público que nos esté viendo poder interactuar un poquito con nosotros en cuestión de preguntas, de respuestas, de intercambiar ideas sobre el tema que nos atañe a nosotros en este gremio, que es la arquitectura, el diseño sobre todo, o el quehacer en el mundo inmobiliario, para obtener diferentes puntos de vista. Para ello, considero que es muy importante que primero pues, conozcan un poquito de nosotros, sepan un poquito de quiénes somos, de manera un poquito más visual, no tan así como lo leíste, que finalmente le puede o no le puede decir mucho a la gente. Y en ese sentido, pues me gustaría empezar compartiendo con ustedes una pequeña presentación que he hecho al respecto, para que pueda la gente tener un poquito de sensibilidad de quiénes somos, y después poder platicar por medio de las redes, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, podemos pasar a Claro que compartir sí, pantalla. adelante. Y la gente que tenga comentarios, como vamos a hacer un poquito más abierta esta charla, podrán ir comentando y yo iré pasando sus preguntas al arquitecto Jack y iremos haciendo de esto una conversación, si les parece. Muy bien, ahí ya se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, la vemos.
Perfecto. Bien. En esta lámina vemos un poquito quiénes somos nosotros, Seaman y Seaman a lo largo de la historia. Realmente nosotros empezamos nuestra labor en el año de 1991, hace ya 29 años que estamos en esto trabajando. Empezamos con las primeras oportunidades que se le dan a cualquier arquitecto joven, que es hacer una remodelación, acomodar unos cuadros, pintar una sala, hacer una recámara, todos esos tipos de trabajos que desde que somos estudiantes, pues los que somos inquietos, buscamos empezar a hacer cosas en el ramo de la construcción sin todavía saber mucho o demasiado lo que es, porque seguíamos estudiando en ese momento, ¿no? Entonces hacíamos remodelaciones residenciales, institucionales, oficinas, industrias comerciales, a niveles de decoraciones. Si ven nosotros aquí en la pantalla, estoy dividiendo en 3 bloques, digamos, nuestra trayectoria. Esta primera sería de 1991 al año 2000, donde nos marca una época en donde prácticamente lo que hacíamos eran remodelaciones, decoraciones, mantenimiento y bueno, además de estar estudiando en su momento, esta fue una de las mejores escuelas porque adquirimos mucho conocimiento y mucha sensibilidad con respecto a todos los temas del quehacer arquitectónico. El segundo periodo lo marcamos nosotros del año 2000 al año 2013. Es un periodo en donde nosotros estamos en un proceso de ubicarnos en qué somos y qué hacemos. En ese momento empezamos ya a hacer proyectos de oficinas, ya se nos dio la oportunidad de hacer proyectos de construcciones como tal, proyectos de residenciales de obra nueva, conjuntos habitacionales, institucionales a niveles en el proyecto, y empezamos a tener un poquito la inquietud y se nos abre la oportunidad de hacer un proyecto hotelero en Los Cabos, gracias a que en este periodo nosotros hicimos algo de construcción y algo de proyectos en la zona de Acapulco. Entonces un grupo importante de desarrolladores se acerca con nosotros y nos dice: queremos hacer un hotel. Les dije: pues yo no sé hacer nada de hoteles. Me dicen: no sabes hacer nada de hoteles, pero sé que sabes construir en la costa. Hemos visto tus proyectos en la zona de Acapulco y pues necesitamos a alguien que sepa construir y proyectar en la costa. De hotelería aprenderemos juntos. Nos dieron esta gran oportunidad y hicimos un hotel en Los Cabos que se llama el Hotel Casa Dorada, que está ahí en pantalla. Posteriormente eso nos llevó a hacer el Hotel Dreams Rivera Cancún, después el Hotel Now Amber y Secrets en Puerto Vallarta. Y empezamos a adquirir con diferentes marcas hoteleras, sobre todo las referentes a AM Resorts, que son Dreams, Secrets, Breathless y todas estas marcas, algo de experiencia. Y en el año 2013 ganamos un concurso internacional, que eso nos marca nuestro segundo periodo, que viene del 2013 a la actualidad, donde ganamos un concurso internacional para una compañía canadiense que quería empezar a hacer hotelería. Y nos da la oportunidad de hacer el Hotel Royalton Riviera Cancún. A partir de este momento, Seaman empieza a trabajar con clientes como Blue Diamond Resorts, desarrollando grandes resorts de categoría 5 estrellas, y empieza a tener presencia en el Caribe y en el Caribe inglés. En este momento empezamos realmente a exportar nuestra arquitectura fuera de México, porque hasta este momento, sin tomar en cuenta algunos departamentos, decoraciones y cosas que habíamos hecho en Miami o en Estados Unidos, realmente nuestra labor estaba concentrada en México. A partir de este momento tenemos la oportunidad de empezar a exportar nuestro proyecto, exportar nuestro talento, exportar arquitectura mexicana al mundo, en la zona del Caribe, el Caribe inglés y el Caribe normal, el Caribe español. Y con esta sinergia hasta la actualidad estamos muy metidos en el tema de lo que es la arquitectura hotelera, no sin dejar lo que es el proyecto y la construcción de residenciales también de lujo que seguimos teniendo en otra división de la oficina, y también de corporativos, que también se nos ha dado la oportunidad de hacer. Aquí hablamos un poquito de la primera etapa, ¿no? Ya en la primera etapa hacíamos diferentes tipos de construcciones y de decoraciones. Podemos ver ahí unos estilos muy influenciados por lo que se vivían en esos momentos estamos hablando de los años 90. Ahí se ven más o menos las fechas en la pantalla. Y pues bueno, nos ayudó como un primer paso a empezar a encontrar nuestra propia identidad de proyecto.
Hay algunas otras imágenes. Este que ven ahí, que es el Hotel Daisy en 1998, fue nuestro primer acercamiento realmente con el tema de la hotelería sin ser arquitectura nuestra. Aquí fue una remodelación que se hizo en este hotel, ¿no? Tanto en la fachada como en los lobbies. Posteriormente tenemos la oportunidad de hacer nuestro primer edificio. Nuestro primer edificio residencial es este que se llama Los Álamos 40, se hizo en el año 1998. Fue una gran experiencia poder por fin empezar a relacionarnos con lo que es la construcción como tal y no únicamente la decoración y las remodelaciones. Y fue un proyecto pues bastante exitoso, 23 departamentos en la zona aquí poniente de la ciudad, en la zona de Interlomas, en Lomas del Sol. Posteriormente empezamos a incursionar en la zona, en lo que son los corporativos. Tanto en edificios corporativos como en interiores corporativos para empresas importantes como Amóvil y estas. Algunos de los proyectos desarrollados en este periodo, tenemos pues los hoteles que mencioné, el Casa Dorada, el Dreams en Nahuambra, el Hampton Inn, el Secrets Aura en Cozumel. Este hotel, por ejemplo, la remodelación de este hotel, que de hecho es de Rafa Nadal, fue muy interesante por todas las complicaciones. Se remodeló realmente mientras estaba en uso y fue muy, muy interesante eso. Y en temas habitacionales tuvimos ahí la oportunidad entre el 2003 y 2005 más o menos de hacer proyectos como Rincón y Portón del Country, y edificios también como Romanza, que son residenciales de lujo, Romanza Bahía en Acapulco, Punto Reforma, Mar Azul, Ventura, Acuarel. Y después tuvimos contacto con un grupo desarrollador que quería hacer diferentes proyectos en diferentes costas, era Cancún, Vallarta y Los Cabos, para hacer algo que se iba a llamar, eventualmente se llamaría Las Villas de México. Se hicieron todos los proyectos, desafortunadamente la crisis los alcanzó y no se pudieron construir esos proyectos. Aquí hay algunas fotografías de algunos de los proyectos que hicimos en Acapulco. Está el edificio Acuarel, el edificio Romanza, el tema de lo de las Villas de México, este tipo de conjuntos habitacionales enfocados al turismo. Y tenemos también aquí algunas de las casas. Todos los años nosotros nos enfocamos a tener por lo menos uno o dos máximo proyectos de casas residenciales particulares, digamos de casas capricho. Y este es el ejemplo de una de ellas, esta casa en Real del Country, una casa de 3.600 metros cuadrados de construcción, en un terreno con un frente hacia una barranca importante. Un proyecto que nos ha gustado mucho, los resultados que obtuvimos también a nivel residencial de lujo unifamiliar. Y entrando un poquito más en el tema de lo que es la hotelería, como les dije, empezamos con el Hotel Casa Dorada, fue el primer desarrollo integral en el género hotelero en Baja California. Aquí, como ven, están estos toques todavía neoclásicos que nos caracterizaban todavía en aquel entonces, pero integrándonos un poquito con el tema de lo que es la localidad, el clima y el gusto de la gente, lo que va a buscar. Nos dio el resultado de este tipo de hotelería. Y, como decíamos, un hotel importante para nosotros, el Hotel Dreams Riviera Cancún en el 2006, nos detona con las cadenas hoteleras para empezar a hacer hoteles ya mucho más grandes, hoteles en donde el promedio de habitaciones sondeaba alrededor en ese entonces de los 450 llaves hoteleras, a diferencia del Casa Dorada, que debe tener alrededor de 185 suites más o menos. Posteriormente también cooperamos en el Hotel Secrets Puerto Los Cabos con los interiores de este hotel. Y este es el proyecto, el Royal Riviera Cancún, con donde en el 2013 ganamos este concurso internacional convocado por esta empresa Sunwing Vacations, esta empresa canadiense. Y pues bueno, esto nos abre las puertas a que del 2013 a la fecha tenemos con estos hoteles grandes, todo incluido. Este hotel, por ejemplo, el Royal Riviera Cancún, ya es un hotel de 1,200 llaves, es un hotel sumamente importante y grande.
Después nos fuimos al Royalton Chic Punta Cana, en República Dominicana, una de las primeras oportunidades de exportar nuestro trabajo entre el 2002, 2003 y 2015 también. De ahí nos pasamos en República, aquí dice el White Sands, pero el White Sands no está en República Dominicana, está en Jamaica. Aquí está mal mi presentación. Después el Royalton Negril en Jamaica también, fue otro hotel que hicimos por allá. Un hotel de 700 cuartos espectacular, es uno de mis hoteles consentidos. El Royalton Santa Lucía, el Royalton Bávaro en República Dominicana, el Royalton Antigua y en Antigua y Barbuda, el Planet Hollywood Papagayo en Costa Rica, el Royalton Chic Suites en Cancún, el Planet Hollywood Cancún Costa Mujeres, el Planet Hollywood San Martín, que está actualmente en proyecto listo para ir a empezar antes de marzo, y con esto se tuvo que posponer un poquito. Actualmente en proyecto con el Royalton Granada, Royalton Barbados y Grand Memories Halcyon. Una de las cosas muy importantes que me gustaría comentarles es que nos volvimos, por causalidad o casualidad del destino, en una empresa con la que diferentes marcas hemos logrado hacer sinergia con ellos para desarrollar lenguajes para sus hoteles, para desarrollar especificaciones, desarrollar marca. Muchas veces cuando uno hace un hotel, si tú, por ejemplo, cuando trabajamos con Hilton para los Hampton Inns y para otros hoteles, te dan un manual de diseño y lo cumples, lo desarrollas, lo llevas a cabo, y mientras estés dentro de lo que es la caja que te dan de especificaciones, vas bien. Pero cuando te tienes que enfrentar a un lienzo en blanco para desarrollar un nuevo lenguaje, un nuevo nombre, una nueva identidad para una marca hotelera, agarra otra dimensión por completo, porque ya ahí es un proceso creativo muy diferente a seguir instrucciones, a seguir lineamientos. Y si bien tienes mucha más libertad, también hay mucho más compromiso, porque estás especificando y estás desarrollando cosas el día de mañana, si fallan, pues llevas la responsabilidad de reconocerlo y de poder tener que mejorarlas y cambiarlas. Y tienes que cumplir con ciertas normatividades también que los grandes turoperadores te marcan para estos casos. Entonces, no es únicamente la libertad arquitectónica del diseño y de poner diferentes conceptos arquitectónicos, ahí viene también un aspecto muy importante comercial, de identificar el producto con el usuario, con tu cliente, pero no tu cliente, el dueño del hotel, sino tu cliente, el cliente del hotelero, y cómo crear estos ambientes. De tal suerte hemos desarrollado desde un principio, desde que empezamos con el Dreams Riviera Cancún. El Dreams Riviera Cancún fue realmente uno de los primeros proyectos en donde Dreams realmente crea un lenguaje propio, porque antes los Dreams habían sido remodelaciones de hoteles existentes, y el Dreams Riviera Cancún fue uno de los hoteles que se construyó desde cero, propio para la marca, y tuvimos la oportunidad de participar en él. Lo mismo con el Secrets y con el Now de Puerto Vallarta. Y después esto nos llevó también a ganar el concurso con Royalton, con Sunwing Vacations, para lo que es desarrollar lo que es la marca Royalton a nivel hotelería. También desarrollarles lo que es el Chic, que es un hotel un poquito más de lifestyle, de relajo, de DJ en la alberca, de ponchis, de ligue, de esta onda, desarrollarles el lenguaje, y también desarrollar lo que es el lenguaje de lo que fue, lo que es ahora una marca como Planet Hollywood, que es una marca que, si bien estaba muy relacionada con el tema de los Planet Hollywood restaurantes, te acordarás de la época de Bruce Willis y de Arnold Schwarzenegger, y que inauguraban los diferentes restaurantes, y después se vino de picada esta marca. Estas personas salvaron la marca del olvido y la revivieron a nivel hotelería, pero ahora había que crearles un lenguaje de lo que es un Planet Hollywood, ¿no? Y tener que cumplir con las expectativas de lo que era su lema de Travel Like a Star, y todos estos temas de lo que es el lifestyle de la música, y el ejercicio, y el sentirte importante, y el sentirte VIP, que era la experiencia que ellos le quieren dar a sus huéspedes. Y en ese aspecto, en 2017, desarrollamos el Planet Hollywood Papagayo en Costa Rica, un hotel con relativamente que nos dio la oportunidad de crear este lenguaje para ellos. Aquí tenemos algunos otros proyectos. Aquí hay un proyecto muy interesante que es el
Royalton Chic Suites en Cancún, ese está en la zona hotelera directamente. Ahí nos enfrentamos al reto de poder hacer un hotel todo incluido en una zona urbana. Normalmente los hoteles todo incluidos son resorts de destino, en donde se les llama de destino, en donde la gente no importa mucho qué tan lejos o qué tan cerca esté del aeropuerto, mientras los huéspedes no estén más de media hora, 40 minutos en el camión, es aceptable. Están a la mitad de la nada y pues tienes muchas libertades. Pero enfrentarte a un contexto urbano como lo que es ya una zona hotelera aquí en Cancún, con un hotel todo incluido, que se diferencia mucho por su oferta y por su programa de un hotel tipo plan europeo, pues fue un reto. Y creemos que tenemos muy buenos resultados. Aquí podemos ver el Planet Hollywood Cancún, que es un hotel que actualmente está en construcción, y dice que iniciamos en 2019, y es un hotel ya otra vez bastante grande, un hotel de casi 1000 cuartos. Y pues bueno, aquí podemos ver un poquito ya cómo ha cambiado el lenguaje. Todos estos proyectos, lo que veas con Royalton vas a ver un tipo de lenguaje, lo que veas con Planet Hollywood vas a ver otro tipo de lenguaje, lo que veas con Chico vas a ver otro tipo de lenguaje, lo que hicimos para Dreams en su momento va a tener otro tipo de lenguaje. Es importante diferenciarte porque aquí no es el lenguaje del arquitecto que se impone por encima de la marca, sino es el arquitecto trabajando con la marca para desarrollar una identidad propia. Y eso es algo donde en el proceso creativo y en el proceso de lo que es digamos que el ego personal y profesional de un arquitecto, hemos tenido que aprender a manejar. Si bien todos nuestros proyectos llevan de alguna manera nuestro apellido, nuestra interpretación, nuestro sabor de cómo nosotros visualizamos las cosas, cada proyecto tiene su propia identidad y eso es importante para nuestros clientes y quizás trabaja un poquito en contra de nosotros, a diferencia de otros arquitectos que los distingues, vas por la calle y dices, mira, eso lo hizo Legorreta o esto lo hizo Agustín Hernández, y como que es muy identificable por los estilos donde no digo que se repitan, pero es su forma de entender las cosas, su forma de proyectar, y por encima de cualquier proyecto ponen su arquitectura y muchas veces el lenguaje se adecua. Quizás Legorreta fue muy acertado al hacerlo con el Hotel Camino Real, en donde le dio una identidad a todo lo que son los caminos reales, pero después vuelves a ver ese lenguaje de Legorreta en diferentes proyectos, en donde pues es el mismo Legorreta, no se le dejó exclusivamente al hotel, y eso está muy bien en el sentido de que lo identifique como arquitecto, es lo que ellos hacen, es lo que a ellos les gusta. Nosotros hemos tenido la virtud o la necesidad de tener que adecuarnos a cada una de las opciones que tenemos, y que nuestra interpretación o nuestra mano sea mucho más sutil e imponga un poquito menos, y trabajar un poquito más con los clientes y con las marcas. Aquí hay algunos de los proyectos residenciales que hemos hecho, grandes proyectos. Actualmente está en construcción este residencial que se llama Serenity. Está en proyecto que es Icono Guadalajara, que está en proyecto. Va a empezar también la construcción antes de la pandemia. Esperemos que lo podamos arrancar. Esta es la segunda parte. Hablábamos de Romanza Lomas Country, que ya está construido, y ahora traemos en Bosque Real este proyecto que se llama Residencial Maison Romanza, que esperábamos también arrancarlo este año. Seguramente lo tendremos que arrancar el año que entra a nivel construcción. A nivel proyecto está completo. A nivel corporativo, hemos hecho algunos desarrollos como iCloud Magna, G25, que es este proyecto que tienen ustedes acá, que es un nuevo edificio que, si bien están por la zona de Interlomas, lo pueden ver muy cerquita aquí de Bed Bath & Beyond, enfrente de la farmacia San Pablo. Está el edificio Parque de Granada. Y bueno, hablando un poquito, regresando un poquito a la hotelería, aquí se ven más o menos algunos de los master plans que quisimos poner para que vean la dimensión de estos proyectos. Son proyectos que tienen, por ejemplo, el Dream Riviera Cancún, 485 suites, el Royalton Riviera Cancún, 1,200 habitaciones, el Royalton Negril, 700 habitaciones, el Royalton San Lucia, también 685 habitaciones. Son proyectos muy grandes que prácticamente requieren de todos la integración de todas las disciplinas de lo que es la arquitectura.
tanto el master planning, el diseño urbano, el diseño arquitectónico, el diseño interior, diseño técnico, absolutamente todo. Y una de las oportunidades que hemos tenido nosotros es desarrollarnos a dar este servicio integral a todos nuestros clientes, en donde somos un one-stop shop y no necesariamente tienes que, si contratas la arquitectura con nosotros, ir a buscar a un diseñador de interiores. Más bien nosotros integramos el diseño interior ya dentro de la arquitectura que nosotros proponemos, o provocamos la arquitectura buscando las sensaciones de los interiores que queremos provocar. Eso nos da una ventaja importante, pero también nos ha obligado a tener un despacho bastante robusto para poder cumplir con esto, ¿no? Son muchas disciplinas y son muchas cosas que se involucran para poder hacer hoteles de este tamaño. Aquí, por ejemplo, tenemos el Royalton Bávaro en 2016, que prácticamente pues casi que no alcanzas a ver el final, son casi 2 kilómetros de largo lo que tiene 2 kilómetros y cacho de largo lo que tiene este terreno. Y en Royalton Antigua, por ejemplo, tuvimos el gran reto de tener que integrar una bahía que estaba cerrada y conectada artificialmente al mar con el mar abierto, e integrar una marina, integrar el hotel, un casino, una serie de cosas. También son dentro de lo que es las múltiples disciplinas que manejamos en el despacho. En Planet Hollywood Cancún, aquí se ven, son casi 1000 cuartos. Se ven también como unas pequeñas ciudades. Para todos estos todos estos proyectos hoteleros, lo que son interesantísimos es que primero, si tú en un proyecto residencial te retrasas un poco, tanto en el proyecto como en la construcción, pues sí pasa, pero no pasa tanto. Pero un proyecto hotelero que tienes un deadline de construcción, normalmente los proyectos hoteleros de proyecto a que entregamos pasan aproximadamente 26 meses, 27 meses, de las cuales probablemente 24 meses son construcción. O sea, nosotros empezamos con 2 meses de proyecto y prácticamente la obra en un sistema fast track que hemos sabido identificar y desarrollar. Son proyectos que una vez que los entregas, se encienden y nunca se apagan, para empezar. Son seres vivos porque siempre están viviendo, siempre tienen vida, ¿no? Es muy difícil, ahorita ha sucedido lamentablemente con la pandemia que se tuvieron que apagar y cerrar las llaves de algunos de los hoteles que estamos mencionando, pero no se veía venir eso no había sucedido antes. Normalmente son proyectos que una vez que los encienden nunca paran, siempre tienen vida, siempre tienen gente, siempre está sucediendo algo. Y son 2 grandes ciudades las que ves, ¿no? Digamos que el front of the house, que es todo lo que realmente está de frente al huésped, y el back of the house, que es todo el funcionamiento y las tripas de estos hoteles, con túneles subterráneos, con cuartos de máquinas, con cocinas, con pasadizos, con toda una ciudad en donde muchos de los empleados inclusive viven dentro del hotel porque están en regiones en donde no hay vivienda alrededor tan fácilmente. Y no lo ves. Son como estos cruceros simplemente que no flotan, ¿no? Y luego decía yo de los tiempos de construcción. O sea, un hotel se empieza a vender entre 6 y 8 meses antes de su apertura. Y si tú 6 o 8 meses antes de tu apertura no puedes garantizar una fecha de entrega, tanto de la construcción como del proyecto, puede llevarte a la ruina. ¿Por qué? Porque imagínate tú tener un hotel de esos que normalmente abren con una ocupación entre el 35 y 50% de ocupación en un soft opening. Estás hablando que en cualquiera de estos hoteles que tenemos en pantalla, a lo mejor ahí hay pues, cerca de 700, 800 huéspedes que ya están comprometidos a llegar a habitar. Y si tú ya con boletos comprados que vienen empaquetados desde Canadá, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Francia, algunos tienen convenios también con turoperadoras rusas. Imagínate que llegan estos clientes y no tienen en dónde quedarse por alguna falla. Se vuelve una locura. Entonces la presión es mucha para el desarrollo de estos proyectos y pues bueno, también la curva de aprendizaje ha sido mucha la que hemos tenido que cumplir para desarrollarlo. Un poquito de la presencia, más o menos para visualizar en donde hemos estado de manera muy general. Tocamos Estados Unidos, Peñasco, Los Cabos, Guadalajara, Puerto Vallarta, estado por la Ciudad de México, Miami, Mérida, Cancún, Tulum, que estamos en progreso, Jamaica, San Martín, Antigua República Dominicana, Santa Lucía, Barbados,
Granada, Costa Rica y bueno, Cozumel, ¿no? Que también estamos por ahí con un hotel. Algunos de los reconocimientos que hemos recibido y por mencionar algunos de nuestros socios comerciales y socios de nosotros. Pues básicamente a nivel de quienes somos nosotros, August, te puedo decir que de eso se trata, de esto somos nosotros, entonces sí, creo que podemos platicar de muchas cosas. Muchas gracias. Y creo que la pregunta obligada que muchos estarán haciendo aquí como arquitectos, porque tú al principio de la presentación dices, empezamos como cualquiera, ¿no? Poniendo cuadros, decorando. Eh, cómo llega Seaman & Seaman a desarrollar el sueño de todo arquitecto? Porque evidentemente uno de los proyectos sueño de todo arquitecto es un resort, un lugar en donde soñamos vacacionar y demás. ¿Qué se tiene que hacer para llegar a eso, no? Entrarle a concursos, porque evidentemente estar sentado esperando al cliente, la llamada del cliente no sucede, ¿no? Eso estaría padre que nos platiques. En el caso de nosotros, te puedo decir que fue mucha suerte. Fue mucha suerte, pero fue una suerte cuando analizas lo que es la suerte, que es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran, pues entonces eso fue la suerte, ¿no? Tuvimos la suerte de estar preparados para hacer nuestro primer proyecto hotelero, gracias a que, como te mencionaba, habíamos tenido la oportunidad de desarrollar proyectos en la costa, en Acapulco, con materiales y con tramitología de permisos y con estar fuera de la ciudad y trabajando desde lejos de manera remota y materiales especiales para la humedad y para el clima y para todo este tipo de cosas. Y tuvimos la suerte de que estas personas se acercaron con nosotros porque nos conocían de un trabajo que habíamos empezado a hacer. Y es una historia muy chistosa, me gusta contarla. Uno de los primeros trabajos que yo tuve cuando estaba todavía en la carrera en la universidad, de hecho fue el primer trabajo que hice, un día estaba acompañando yo a mi mamá a comprar un regalo y una señora escuchó que mi mamá le estaba presumiendo a la que vende los regalos que yo estaba estudiando arquitectura. Esta señora, jovencita, dice, oye, pues me gustaría, regálame una tarjeta porque me gustaría hacer algo, remodelar algo en mi casa. Pues justo tenía, yo creo que las tarjetas estaban hechas hace 3 días, le regalé una tarjetita mía de arquitecto Jack Seaman y me habla por teléfono y resulta que lo que quiere es que le hagamos los muebles para la recámara de su hijo que se estaba mudando entre estar en cuna y cambiarse a cama. Y lo único que tenía que tener de requisito el proyecto era que la cama tuviera un barandal para que el niño no se cayera. Pues no, hombre, feliz de la vida. Imagínate un chavo de 19 años de edad entrando a la universidad a trabajar, te dan la oportunidad de hacer una recámara, te sientes que te vas a ganar el Pritzker de arquitectura con una recámara, con unos muebles, ¿no? Entonces sí se dice el proyecto más de la mejor forma que pude. En esa época no usábamos las computadoras, de la mejor manera que pude para presentarlo, que por cierto es una de las recámaras más feas que he visto en mi vida, pero fue la primera oportunidad. Entregué la recámara, me dan una palmada en la espalda y me dice el señor, me dice, buenísimo, muchísimas gracias, quedamos súper contentos. Y a los 4 días recibo una llamada por teléfono. ¿Qué pasó? Y yo pensando por dentro, bueno, ya hice la recámara, ahora viene la sala, ¿no? Ahora ya viene el comedor, algo más vamos a remodelar. Y pues no, resulta que me dice, quiero verte en mi casa, Jack, por favor. Llego a su casa, me abre la puerta con el bebé en la mano y la nariz del bebé floreada. Pues resulta que el único requerimiento que había para esa recámara de que estuviera un barandal, el barandal se rompió y el niño se fue de hocico y se rompió la nariz. Entonces, fue un fracaso y una experiencia que con toda la pena del mundo, pero nos hizo llevar una amistad y una relación muy importante con estas personas. Pues años después, esta señora pasa por las lomas en donde estábamos haciendo una casa y en las lomas de Chapultepec, en una esquina, y ve nuestro letrero de Seaman & Seaman. Dice, yo me acuerdo de un Seaman que alguna vez le hizo la recámara a mi hijito. Nos habló para remodelar otro departamento, otra casa que habían comprado. Y mientras estábamos remodelando eso, se acordaron de que nosotros estábamos también haciendo obra en Acapulco. Pues nos hablan por teléfono después familiares de ellos y nos dicen, queremos que nos hagas
Queremos ver contigo si te quieres asociar con nosotros y queremos hacer un hotel en Los Cabos. Entonces fue una cosa de casualidad, una cosa de empezar desde jóvenes a trabajar, de estar inquietos. No sabíamos hacer, yo no sabía hacer recámaras, yo no sabía de carpintería, yo no sabía de nada, pero me aventé para aprender y la vida es lo que nos ha enseñado, ¿no? Que las oportunidades no llegan cuando estás sentado, las oportunidades llegan cuando sales a buscarlas y cuando realmente las trabajas. Y una cosa te lleva a la otra, es increíble, una cosa te lleva a la otra. Y cuidar tu nombre, cuidar tu prestigio, ser honesto, ser correcto, dar la cara. Eso la gente se acuerda siempre por encima de alguna cosa que pueda suceder, como que se haya roto un pedazo de madera. Así es. Paola Michelle Romero nos pregunta, ¿qué es lo que hace arquitectónicamente exitoso a un hotel o a un resort? Arquitectónicamente exitoso lo que hace a un hotel o un resort es a veces un poquito trillado, como siempre en la escuela nos decían, ¿no? Equilibrar la función y la forma. En el caso de un hotel, la función es sumamente importante, quizás más que la forma. Sin embargo, la forma es una imagen muy importante que se llevan los huéspedes del hotel. Ahora, ¿de qué sirve estar en un lugar precioso o espectacular si no funciona? Pues desde mi punto de vista, de poco. Entonces, es muy importante todo lo que comentaba yo, que el back of the house de un hotel esté bien planeado, que esté bien entendido, que se entienda cómo tiene que operar, porque un hotel bien operado, aunque sea feíto o aunque no sea el hotel más bonito del mundo, si te pueden dar una experiencia como huésped afortunada, va a ser un hotel exitoso, más allá de un hotel precioso que no funcione. Y cuando hablo de funcionalidad tanto del back of the house, también está en el tema del front of the house. Que el programa de la habitación sea correcta, que las distancias sean correctas, que los ratios de desarrollo sean correctos, que, y desde el punto de vista de negocio, pues un hotel también entendamos de que normalmente no son proyectos para ganar premios, los hoteles son vaquitas de dar dinero para nuestros clientes. Entonces tienen que ser costeables y tienen que estar proyectados para que puedan ser negocio. Y lograr ese equilibrio es lo que creemos nosotros, o creo yo que es lo que hace un buen hotel. Gracias. Peter Feld te escribe, hola Jack, te mando un fuerte abrazo, nos debemos un café. Es cierto. Gracias, Peter. Fernanda Rodríguez te pregunta, al decir exportar arquitectura mexicana, ¿cuáles son los elementos que los identifican? ¿Y crees que pueden aportar al mundo globalizado tomando en cuenta que en México se tiene cierto repele a los materiales y tecnologías que se pueden tener hoy en día? Cuando digo yo de exportar arquitectura mexicana, yo no hablo de exportar arquitectura o elementos arquitectónicos mexicanos al extranjero en el lenguaje. Yo hablo de aportar el trabajo de arquitectos en un despacho en México, que tenemos el talento, como todos los que nos están viendo, la gran mayoría de los que nos están viendo, supongo que están en México, tenemos los arquitectos mexicanos el talento para poder darnos de codazos con cualquier arquitecto del mundo. No tenemos que hacernos chiquitos ni hacernos menos. Y lo constaté cuando ganamos este proyecto internacional. La verdad es de que, es más, les puedo decir que tenemos una gran ventaja a los arquitectos mexicanos por encima de los arquitectos extranjeros por la versatilidad que tenemos. Como sabemos, en México el proyecto arquitectónico es muy mal pagado. Entonces, muchas veces los arquitectos tenemos que no nada más proyectar, sino aprender a construir o aprender a hacer otro tipo de cosas. Y eso nos da, con esa hambre nos da, la saciamos con esta información de cómo proyectar algo teniendo la experiencia de también saber construirlo. Muchos arquitectos en el mundo proyectan cosas que son inconstruibles y les toma mucho tiempo esa curva de aprendizaje de lo que se puede desarrollar o no se puede desarrollar. Además, México siendo un país en donde los dineros no son tan vastos como en otras partes del mundo para hacer las construcciones, pues nos volvemos mucho más ingeniosos. Entonces, yo creo que a eso me refiero en cuestión de la exportación de la arquitectura mexicana. En cuanto a las tecnologías, yo creo que México realmente sí está muy abierto a nuevas tecnologías. Yo creo que ya las hay en muchos de los proyectos, las hemos aplicado tanto en México como en otros lugares, a manera de lo que hemos tenido. Yo creo que más una oportunidad con el proyecto, en donde esas tecnologías incorporar no sean un capricho, sino que sean realmente una necesidad
y es apoyo de tus inversionistas de que estas tecnologías se atrevan a implementarlas ellos por ser nuevas y que las quieran costear, porque muchas veces las tecnologías son fantásticas, pero todavía no son costeables. Me acuerdo que hicimos un análisis con respecto a la energía fotovoltaica para una fachada de un edificio y realmente cuando veías el costo de lo que costaban esos paneles y lo eficientes que eran contra lo que cuesta la electricidad en México y el tiempo de recuperación, era inviable. Entonces hay que entender, no todas las enfermedades se curan con la misma medicina. Gracias. Ulises Espinosa nos pregunta, ¿podría dar algunos consejos para empezar a laborar después de egresar de la carrera? Yo creo que si empiezas a trabajar después de la carrera ya estás tarde. Ese es el primer consejo. No hay más que seguir y trabajar, ¿no? Seguirle Así dando. es que la mejor Este, escuela está en la calle. así es. Eh, Cristian Terrazas tuve la oportunidad de trabajar para usted en la realización de renders. Realmente es buenísimo su manera de proyectar. Mis respetos. Ahí, Gracias, Cristian. este, Saludos. Esther López, ¿de dónde egresaste? De la Universidad de Anáhuac. Orgullosamente de la Dijo, Universidad de Anáhuac del Norte, aquí como eh, mi querido Abud. este, Gustavo Gómez pregunta, al momento de desarrollar toda la imagen y toda la marca de un hotel, ¿cuáles serían los puntos más importantes? Entender la filosofía, y sí es un tema muy conceptual, tienes que entender la filosofía que la marca hotelera está queriendo proyectar. Todas las imágenes corresponden a un estudio más allá de lo que cualquier arquitecto podemos pensar. Corresponden a business plans muy sofisticados que hacen estas empresas cuando plantean su negocio. A quién van enfocados, qué tarifa quieren dar, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, nosotros los arquitectos no debemos de ser tan soberbios y pensar, no, yo lo que quiero es ponerle plumas a esto para que la gente diga, wow. Lo que tienes que hacer realmente cuando estás desarrollando la imagen de un lenguaje arquitectónico, y no nada más para un hotel, también para un corporativo, también para un restaurante, para lo que quieras, es entender la filosofía de negocio que tiene la marca. Y después, con tu talento, como un buen sastre, que digo yo que los arquitectos somos sastres, que en lugar, les hacemos un traje a la medida, ¿no? Pues con ese talento, saber interpretar y en ese aspecto, saber proponer. Encontrar cómo proponer. Luego, Katy Gómez nos pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil de diseñar en un hotel y resort? Y yo aumentaría, ¿cuál ha sido el niño de la nariz floreada en uno de los resorts que has aprendido con una experiencia importante? Lo más difícil realmente ha sido a nosotros cumplir los deadlines, los tiempos. No tanto el reto arquitectónico o creativo. Saber a un proyecto ponerle un principio y ponerle un fin, porque un proyecto siempre puede ser mejorable y es dinámico y puedes tú estar pensando, o sea, es como una obra de arte, ¿no? Cuando dices, esta fue la última pincelada, cuando dices, esto ya está listo. Y eso es muy importante saberlo. Nos ha costado mucho trabajo entenderlo, ¿no? Que los proyectos al final tienen que tener un principio y tienen que tener un fin. Y el niño de la nariz floreada con respecto a nuestros hoteles, pues mira, yo creo que cada hotel tiene uno o dos niños de nariz floreada que nos van haciendo mejores. Es completamente normal. En el primer hotel que hicimos, te puedo decir que nos salimos de ratios de construcción porque pues, estábamos muy verdes en ese aspecto. No vigilábamos tanto los ratios de metros cuadrados, áreas comunes contra los metros cuadrados vendibles y la eficiencia de estos metros cuadrados. Ya olvídate de las formas, colores, sombras y todo lo romántico que nos encanta manejar a los arquitectos. Ya hablando de un tema de análisis de negocio. Y desde ahí hasta actualmente hemos tenido narices floreadas con hoteles en donde, por ejemplo, en Cancún ahorita el hotel este que te digo, el Royal Tom Suites Cancún, pusimos una fachada iluminada espectacular con LEDs, donde los barandales se prenden de colores y las pueden programar y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero, por ejemplo, tuvimos un problema. Resulta ser que se nos olvidó darnos cuenta que los sistemas
computacionales de todos los hoteles de esta marca se controlan desde Canadá. Y son sistemas cerrados. Y este sistema de iluminación se tenía que manejar por medio de ese mismo sistema de cómputo. Entonces, de repente tienes gentes en Canadá metiéndole mano a un proyecto en lugar de poderlo hacer físicamente, y en cuanto a la programación de estas fachadas. Pues ha sido un reto que, de haberlo previsto anteriormente, quizás lo hubiéramos resuelto de otra manera. Pero cada proyecto te va enriqueciendo y cada proyecto te va enseñando. Y si no aprendes de ellos, pues estás mal. Y creo que cuando somos jóvenes y nos pasan esas cosas, como lo contabas, piensas que es el último proyecto que te van a dar. ¿Qué sucede cuando ya llevas una trayectoria tan larga y te suceden esos errores? ¿Ya lo tomas diferente o te sigues poniendo nervioso? ¿Sientes que ya No, no va a volver? el nervio nunca acaba y el coraje siempre lo haces. Pero hay que, una cosa muy importante que yo digo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de 60 arquitectos que trabajamos conjuntamente entre arquitectos, ingenieros y personal de oficina. Esto es independientemente, además de la gente de obra. Uno no puede, siendo cabeza de un despacho, agarrar y apuntar el dedo y decir, fue tu culpa que falló. Porque al final de cuentas, cuando apuntas un dedo, mira, hay 3 o 4 apuntándote de vuelta. Eso significa que tú vas a la cabeza de las responsabilidades. Entonces, siempre con un error, lo primero es dar la cara. Y dar la cara como jefe de despacho, como jefe de negocio y aceptar los errores. Obviamente, proponer inmediatamente soluciones, que a veces tienes que sacar creatividad del sombrero, como sacan un conejo los magos, para poder solucionar esos problemas. Pero yo creo que la gente entiende que las cosas no son perfectas. En el quehacer que nosotros tenemos, porque hay gente que hace a lo mejor, no sé, 27 VIPs, y todos los VIPs son iguales, ¿no? Nosotros cada proyecto que hacemos es un prototipo. Y pensar que un prototipo no va a tener errores es una expectativa muy ilógica. Ahora, cuando estos clientes están contratando un despacho, por supuesto que están poniendo en la balanza cómo está su porcentaje de bateo, ¿no? Entonces, Y yo creo que muchas veces somos más duros nosotros con nosotros mismos que los demás con nosotros mismos, ¿no? Eso, pero, hay, pero, hay y que, eso, pero hay que serlo porque eso se llama profesionalismo. así es. Hay que ser. Luego, Salvador Santiago nos pregunta, ¿en sus proyectos Siman resuelve los proyectos de iluminación y qué tan importante tiene el control de iluminación en hoteles que proyectan? Nosotros, en temas de iluminación, tenemos asesores. No los desarrollamos por completo in-house. Nosotros hacemos la propuesta de los ambientes que queremos lograr y después tenemos asesores que nos desarrollan el tipo de luminaria y el tipo de especificación más adecuado. Me imagino que se refiere a iluminación artificial. La iluminación natural, por supuesto que la manejamos todos nosotros dentro del despacho. Y el control de Vimeo, me supongo, ¿no? De escenas, que es lo que se está preguntando, de control Sí, no, básicamente de la iluminación, el control de la iluminación. control de la iluminación. En cuanto a todo el Vimeo, escenas y todo esto, es sumamente importante, sobre todo en las áreas comunes, que es en donde tienes las oportunidades en los hoteles de lograr este tipo de Vimeo y de efectos. En las habitaciones normalmente lo que buscamos es que no se requiera de un Vimeo para lograr el ambiente requerido. Es doblemente difícil porque las luminarias tienen sus limitaciones, pero el simple hecho de poderle ahorrar a un cliente que tenga que poner, imagínate, 1000 cuartos, 1000 sistemas de control de iluminación, pues es un beneficio importante para él. Y si podemos otorgarle al cliente, al huésped, la misma experiencia, una experiencia similar en cuanto a la riqueza del espacio iluminado, sin necesidad de eso, pues lo vemos como una cosa, un proyecto más afortunado. Y considero que teniendo proyectos de esta envergadura, pues te rodeas de un equipo multidisciplinario profesional en todos los aspectos, ¿no? Estructural, de Forzosamente, iluminaciones. Carlos, forzosamente. Carlos Que nosotros Aparicio, realizamos, te lo explico, ¿no?
Carlos Aparicio, Carlitos. amigo de la náhuac, de los dos, escribe: estimado Jack, exquisito escuchar tu plática, fuerte abrazo, muchas felicidades. Carlos, un saludo para ti, ya sabes que te admiro y te quiero. También Freddy Plotnik: saludos Jack, algo muy interesante de tus proyectos es la transición tan suave que hacen de la arquitectura residencial a la hospitalaria, siendo que de una a otra hay tantas diferencias como, ¿cómo logras ese equilibrio? Te pregunta. Nosotros pensamos, o yo pienso que un hotel, al final de cuentas, es un hogar temporal para los huéspedes, aspiracional. Entonces, de ahí que la transición es muy natural, es muy suave, como dices, Freddy, en el sentido de les damos con los que ellos se pueden picar, no están por encima de ellos, no están entrando a no conocen, sino están entrando a unos hoteles que los pueden sentir habitables, los pueden sentir parte de ellos, donde se sienten cómodos realizando las actividades que normalmente realizan en su casa, en su habitación, durmiendo, bañándose, trabajando, sin necesidad de que se sienta tan ajeno, tan choque, ¿no? Entonces, realmente es una cosa que, no sé, se dio natural, nunca lo había analizado de esa forma, pero se da natural porque si hacemos residencial de lujo y hacemos hotelería de lujo, la hotelería de lujo se parece mucho al residencial de lujo con muchas otras cosas, pues por ahí un poquito estamos con la misma mano, ¿no? Si me pones a mí ahorita a hacer un aeropuerto o una plaza de toros, pues sí tendría que aprender porque la experiencia es totalmente diferente de la gente que está habitando ese espacio. Pero un residencial de lujo o un hotel, la transición de lo que es la creación del espacio es muy natural. Y ya el tema de la operatividad de un hotel toma su tiempo entender. Muchas gracias. Vamos a dejar espacio a dos preguntas más, ¿te parece? Para Me parece. Chuy Reyes nos pregunta: ¿pudieras llegar a pensar que parte de los trabajos hoteleros en cuanto a procesos de diseño o gabinete están estandarizados? Muchos están estandarizados. Muchos están estandarizados. Los procesos de diseño, al final de cuentas, un despacho de arquitectura, después de la cuestión del momento creativo, se vuelve una fábrica de planos. Si no estás estandarizado en cómo controlas esos procesos, no puedes cumplir un deadline de entrega de proyectos o no puedes entregar a tiempo o no puedes tener un control de toda la información. Imagínate, Chuy, que estos proyectos, cualquiera de los que viste de hoteleros, normalmente hacemos entre 2.600 y 3.100 planos. Imagínate si no tuviéramos estándares de cómo producirlos. Y Miguel Galeno nos pregunta, está buena su pregunta: ¿qué tan real se vuelven materias como taller terminal, resolver absolutamente todo solo, estructura, instalaciones, proyecto arquitectónico y ejecutivo, en la vida profesional? Es decir, ¿es realmente posible o hasta qué punto llegamos como arquitectos? Mira, cuando yo era chiquito, iba los veranos a la fábrica de mi papá y yo agarraba a mi papá y me decía, no te sientes en mi silla, vete a la bodega y vete a flejar cajas, vete a surtir pedidos, vete a armar las cajas de cartón. Yo le decía, yo lo veía raro y decía, pero pues, ¿por qué, no? Y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, me dice, para saber mandar hay que saber hacer. Entonces, si tú quieres mandar a alguien a que barra, tienes que saber barrer. Quizás no vas a ser el mejor barredor, pero tienes que saber barrer. Como arquitecto, antes de tener una maestría o una especialización muy enfocada a algo, te vuelves un médico general, en donde si no sabes un poquito de todo o no sabes el lenguaje de qué hablar con tus especialistas con los que después te tengas que asesorar o los asesores con los cuales tengas que trabajar, pues no vas a estar completo, siempre te va a faltar algo. Y si bien nosotros en el despacho siempre contratamos, o yo siempre trato de contratar, sobre todo la carne más pegadita al hueso, a gente que sepa más que yo, porque es necesario y es lo inteligente en cualquier empresa contratar gente que sepa más que tú.
que no nada más sea gente que te diga sí, señor. Para contratar a gente arriba de ti, tú necesitas entender por lo menos el lenguaje de cómo te vas a comunicar con ellos. Entonces, en ese sentido, me imagino que este es un chavo de universidad. Es bien importante estas materias de proyecto integral. Y es muy importante que sepas de estructuras, es muy importante que sepas de instalaciones, es muy importante que sepas de diseño, es muy importante que sepas de administración, aunque no te guste alguna. A mí no me gustan todas las cosas que te estoy diciendo. Me gustan más unas que otras. Pero de todo tienes que saber un poco. Y después complementar esa información con cosas que no te den en la escuela. Créeme que se siente horrible sentarse en una reunión con gente importante, con clientes, que te hagan una pregunta y no podérselas contestar porque no estás preparado. Entonces, la preparación es fundamental. Gracias, Jack. Te voy a hacer 2 preguntas en una para no pasarme. Venga. Paola Michelle nos pregunta qué libros, páginas o fuentes de información recomendarías para adentrarse un poco más en el género hotelero sobre sus experiencias. Y también te preguntaría, da un mensaje a los jóvenes, porque finalmente hay muchos jóvenes que nos están escuchando y ahorita son tiempos medio turbulentos. ¿Qué mensaje les darías para que sigan adelante? Pues mira, al final de cuentas yo tengo que ser yo. Y yo no soy mucho de leer. A mí se me ha dificultado mucho leer desde siempre. Yo si no tiene gráficos, si no tiene figuritas, si no tiene dibujitos, me es muy difícil. En ese sentido, yo te diría que más importante para entender lo que es la hotelería y el género hotelero y el diseño, lo que hay que hacer es viajar y visitar lugares. Es más importante que leer un libro. Tener esta experiencia física, sensacional de lo que son las cosas y vivirlas, y vivirlas. Yo no creo que haya libros que te puedan decir esto se hace de esta manera, porque si ya está escrito, ya está muy encasetonado. Ya, si te interesa, te paso uno de los manuales de Hilton y lo puedes leer y vas a ver que es la cosa más aburrida del mundo. Nunca se va a comparar el leer un libro con vivir un espacio, por lo menos para mí como arquitecto. Entonces, yo te recomendaría más eso, que vayas a lugares, que visites lugares, que observes. El arquitecto tiene que observar, el arquitecto tiene que tener esa capacidad de memoria visual, el arquitecto tiene que tener esa capacidad de entender, expresar, ¿cómo se llama? Traducir sus sentimientos y sintetizarlos después en un croquis o en un dibujo de cómo me sentía al visitar un espacio, cómo me sentía al estar en un lugar. Eso es lo que yo te recomendaría más. Que con el tema de libros como tal, no me viene mucho a la mente cuál te pueda explicar cómo hacer las cosas. Pero hacemos Y, pasantías en lo que sí te interesa. y el mensaje a los jóvenes, ¿qué les recomendarías ahorita en estos tiempos turbulentos? Pues mira, tengo la gran suerte de tener un hijo que está estudiando arquitectura en Anáhuac también. Y lo que le recomiendo a él es lo que le recomendaría a todos, ¿no? No le voy a recomendar nada a nadie que no le recomendaría yo a mi hijo. Y es, prepárate, estudia, entiende y considera que lo que te están enseñando en la escuela es el índice de lo que es la vida. No te están dando en la escuela de arquitectura, no te van a dar la respuesta a todas tus dudas o a todas tus preguntas. Te están dando una embarradita, es un índice únicamente. Y de ahí métete más a lo que te interesa. Y sobre todo, trata de trabajar lo más temprano que tú te puedas poner a trabajar mientras estás estudiando. A trabajar en temas de arquitectura, ¿eh? Aunque sea, como dije yo, arreglando salas, colgando cuadros, porque el contacto que tiene uno con los clientes, el contacto que tiene uno con la vida real, con cómo se hace la profesión y se lleva a cabo la profesión, en la escuela, en un salón de clases, en un pupitre, no te lo van a poder transmitir nunca los profesores. Muchos de los proyectos que llevas en la escuela son precisamente para abrirte la mente y para explotarte todas tus ideas, para que te salgas de lo convencional, y eso es padrísimo, pero también está la realidad de allá afuera, la realidad de, al menos que seas muy rico, en donde tú eres estar un cliente que tiene unas expectativas de ti.
Entonces piensa qué quiere ver la gente en ti y fórmate. Muchas gracias, Jack. Y hay mucha gente, una disculpa a la gente que nos dejó varias preguntas que no se pudieron contestar. Se van a quedar en los comentarios del video en la página. Te invito si puedes contestarles. De Y hecho, agradezco. hay página de internet y mi Instagram. Me pueden mandar mensajes y dudas los que necesiten. Con mucho gusto puedo contestarles. Instagram Siman-medio Siman y la página de internet www.siman-medioSiman.com. Entonces, Pues quiero agradecerte esta fenomenal charla, Jack. Pues buenísimo, Abud. Muchísimas gracias por la invitación y si ya se les ocurre un tema más específico, después podemos tener otra con mucho gusto. Saludos a toda la audiencia. Así es, espero vernos pronto. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Y a toda la audiencia le invitamos el próximo martes a la siguiente plática. Inscríbanse en la página a la siguiente conferencia el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches.